segundo, profe. Ah, muy bien. Muy Profe, bien. Es, yo me estoy viendo a mí misma. Yo entro para verme a ver cómo actué. bueno, ahí más que todo va a salir lo de las clases, ¿no? Lo que vamos a ir explicando. Entonces, chicos, bueno, entonces tenemos como título números racionales. De pronto voy a pedirles un poquito de paciencia, es que me ha estado fallando el internet estos días. Hoy pedí una cita con Claro, pero pues me la asignaron hasta las horas de la tarde para que vengan y me revisen otra vez porque pues subí la banda de mi ancho y eso, pero pues he estado molestándome muchísimo. Ayer no pude trabajar con los chicos de la tarde casi porque se me caía el internet a cada rato. Vamos a ver que hoy pues no nos vaya a molestar. Esperemos a ver. Entonces, vamos a mirar entonces números racionales, muchachos, en esta parte del tema, lo que nos falta ahora por trabajar. Aquí lo que les decía, importante que cada uno pues tenga su módulo. ¿Por qué? Porque pues a partir de hoy, yo, algo que sí les quiero comentar, en la parte digital que yo tengo el módulo, pues a mí me aparece con unos números de páginas diferentes a los que le puede aparecer a ustedes. Si ustedes se dieron cuenta, ahí en las paginitas que estábamos trabajando la semana pasada, aparecen unos números, digamos que trabajamos hasta la página 12, pero creo que ustedes tienen otra numeración en las páginas. Creo que matemáticas no es la primera materia, ¿o sí? Es la segunda, profe. Exacto, entonces no les va a aparecer esas actividades como página 12. Yo les preguntaré qué páginas son para poderles poner, escribirles bien tanto en WhatsApp como en la plataforma, qué página es la que vamos a trabajar de tarea. ¿Listo? Entonces quería como hacer esa primera aclaración. Entonces, bueno, números racionales. Vamos a definirlo. Entonces, el conjunto de números racionales se simboliza con la letra. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que ustedes vean la letra Q, pero de esta manera, con estas rayitas, en algunos casos van a encontrar que la Q la simbolizan, lo voy a hacer aquí con lápiz, hacen la Q normalita, pero en vez de hacerle las dos rayitas de acá adentro, solo le hacen una. Entonces, esto también significa números racionales. Pero ¿qué es lo importante? Pues la letra que vamos a identificar. Entonces, cada vez ahora en adelante que hablemos de números racionales, los vamos, en vez de escribir la palabra racionales, vamos a escribir la letra Q. Ya con eso entendemos. Recordemos que nosotros ya hemos hecho otros símbolos para otros conjuntos numéricos. Recordemos que hicimos la N, vamos a ponerlos aquí abajito. Recordemos que hicimos esta N, significan números naturales. Dijimos que la Z, y hacíamos esta Z así, significa enteros. Y entramos a un nuevo conjunto que van a ser el conjunto Q, que lo vamos a llamar racionales. ¿Listo? Entonces, aquí es para que ustedes vayan teniendo cómo se simboliza cada uno de los conjuntos que vamos a trabajar. Entonces, tenemos los números naturales, los números enteros y los números racionales. Entonces, acá dice, el conjunto de números racionales se simboliza con la letra Q. Voy a borrar acá y seguimos acá. Con la letra Q y se define como dos puntos. ¿Cómo se va a definir? Entonces, los racionales, recuerden que la Q es igual a qué? Al conjunto, control Z, ¿cómo haríamos? Acá para poner solamente este, no, vamos a ponerlo acá y acá sí le ponemos el paréntesis. Listo. Entonces se simboliza como A sobre B. Esta significa tales que, vamos a hacer la línea tal que, esa la vi por acá, la línea oblicua, ¿dónde estará? Yo la había visto por acá, bueno, esta, tal que, esa lineacita significa tal que,
A y B. ¿Alguien me recuerda qué significa este simbolito? Pertenece Muy bien, pertenece. Este es el de simbolito, que pertenece. ¿A qué? ¿A qué conjunto? a Q. Mírenlo, ¿pertenece a cuál? A los números naturales. Ah, no. ¿Cómo es? No, Entero. enteros, muy bien. Enteros, recuerden. La N es naturales, Z enteros. Pertenece a los enteros y B es diferente. Y B es diferente de cero. Así están definidos los números racionales. O sea, los números racionales son fracciones, en pocas palabras. Los números racionales son fracciones de tal manera que tanto el número de arriba como el número de abajo son números enteros, pero la única condición es que el de abajo no puede ser cero. O sea que no podemos encontrar, digamos, números racionales 2 sobre cero o la fracción 2 sobre cero. ¿Por qué no podemos encontrar fracciones de esta manera? Porque miren, acá me está diciendo que esta fracción puede coger cualquier número entero, vean, puede tener cualquier número entero, pero la única condición es que el de abajo no puede ser cero. El de arriba, como no me dice ninguna condición, el de arriba puede ser o enteros negativos o el cero o enteros positivos. Pero el de abajo solamente puede ser o enteros positivos o enteros negativos. No puede ser el número cero. ¿Por qué, chicos? Alguien que me diga por qué no puede ser cero esa fracción. ¿Por qué el denominador, que esto se llama pues arriba numerador y abajo denominador, por qué no puede ser cero? ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie? Profe, Señor. porque el denominador tiene que ser mayor que el numerador. No, no necesariamente, porque nosotros podemos encontrar fracciones donde el numerador es menor que el denominador. Entonces no es necesariamente por eso. Lo racional, El resultado no lo puede dar único, cero, ¿por qué qué? porque el resultado no puede dar cero. Claro, porque si usted tiene la fracción, por ejemplo, 0 sobre 3, esto es cero y esto pertenece, ya que sabemos que es la letrica, esto pertenece a Q. Entonces no tengo problema. Esto es verdad. 0 sobre 3 es igual a 0 que pertenece a Q. Pero la que yo les puse anterior, que era 2 sobre... vamos a poner solo el 2. 2 sobre 0 no pertenece. Entonces le vamos a poner la rayita a Q. Entonces esta rayita significa no pertenece. Hagámosla un poquito más gruesita para que se vea mejor. Entonces, esto estamos diciendo que este número no pertenece a Q, porque aquí me está dando esa condición el conjunto, me está diciendo que es una fracción donde A y B son enteros, pero el B no puede ser cero, o sea, tiene que ser diferente de cero, y acá estamos colocando el B cero. Mi pregunta es, ¿por qué esta B no puede tomar el número de cero? ¿Por qué no puede ser cero? Esa es la pregunta que les estoy formulando. ¿Por qué esa B no puede ser cero, chicos? Pues la respuesta es muy sencilla. B no puede ser cero porque la división por cero no está definida. La división por cero, muchachos, no está definida. Entonces, ¿qué quiere decir que no esté definida? Ustedes pueden coger una calculadora, la que ustedes quieran, hasta la calculadora de Google. Vea, ustedes pueden escribir ahí, venga, les muestro. Ustedes pueden escribir ahí calculadora de Google.
Y entonces vamos a poner la primera, 3 dividido en 0 y le damos igual. Y dice pues que esto es infinito, vea, acá les va a decir infinito. Hay otras calculadoras como la de algunos celulares, ustedes Como a pueden mí me también hacer. puede dividir en C por cero. ¿Cómo? A mí me dice no se puede dividir por cero. Exacto, y hay algunas calculadoras. Esta es la de Google, dice infinito, pero ya les voy a decir por qué dice infinito. Si hacemos 3 dividido en 0 en el celular dice no se puede dividir por cero. Hay otros que van a decir calculadoras de esas científicas, de esas Casio que utilizan muchas veces los universitarios. Ustedes escriben 3 dividido en 0 y les va a aparecer mat error, o sea, error matemático. ¿Qué es lo que quiere decir ese infinito o puede dividir por cero o error matemático? Pues que la división no está definida. No está definida pues para cero. ¿Y por qué no está definida, muchachos? Porque ustedes pueden hacer la división. Vamos a hacerlo aquí abajo. Pues les pido ahí que me tengan paciencia porque lo voy a hacer con el lápiz, que me queda un poco más rápido. Sigamos, nosotros cogemos 3, ese número que tenemos ahí, y lo vamos a dividir por cero. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el algoritmo de la división? Nosotros decimos que vamos a poner un número que al multiplicarlo por cero me dé 3 o se acerque. Ustedes pueden poner el número uno, por ejemplo. Uno por cero, 0 a 3, 3. Entonces no le dice nada. Entonces no, pongamos el 3. Y 3 por cero, 0 a 3, 3. Y ustedes dicen, no, entonces pongo el 5. Y 5 por cero, 0 a 3, pues el mismo 3. Y alguien dice, no, pero entonces pongamos el 1200 o 1132. Pero es que 1132 por cero da 0 a 3, 3. Y acá pueden seguir colocando las cifras que ustedes quieran. Es más, no colocando el 1 de primero. Alguien puede empezar con otro número y que siempre va a decir que ese número por 0 da 0 a 3, pues 3. Y por eso es que decimos que no está definida la división por cero, porque aquí podemos colocar la cifra que queramos y siempre el resultado pues nos va a seguir dando este 3, o sea, no vamos a completar la división. Por eso se dice que la división por cero no está definida, muchachos, porque acá podemos poner cualquier número. Por esa razón, aquí en la calculadora de Google, por esta razón nos dice infinito, porque quiere decir que usted puede poner el número que quiera hasta el más grande que se le ocurra. Ponga 250 millones por cero, pues le va a dar cero. ¿A cuánto le falta para llegar a 3? El mismo 3. Entonces, si ven que podemos poner el número que nosotros querramos y siempre vamos a llegar al mismo 3, por eso no está definida, por eso usted en la calculadora algunas dicen error matemático, las del celular dicen no se puede dividir por cero o esta nos está dando Google, nos dice infinito. Entonces es por eso el motivo. Y sea cual sea el número, vea, vamos a poner 5 o no, 548 dividido en cero. ¿Y qué nos vuelve a dar? Infinito. Y si ustedes, qué pena, y si ustedes lo hacen igual en su celular, 548 dividido en cero, les va a seguir diciendo que no se puede dividir. Es acá donde entonces empezamos a mirar esta definición. Entonces ya encontramos que una fracción va a estar determinada por números enteros, A sobre B, o sea, es una fracción, los números racionales, de tal manera que A puede coger cualquier número entero, B también, excepto 0. Es el único número que B no puede coger. ¿Listo? Entonces, ahí para que tengan en cuenta esa partecita, muchachos. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, vamos a continuar acá con nuestra definición. Entonces, por ejemplo, vamos a tener las fracciones. Por ejemplo, las fracciones aquí abajo. 4 tercios. La fracción 4 tercios. La fracción menos 2. Menos 2. Uy, que esté yendo tan lejos. Menos 2 quintos. La fracción
no sé, 8 novenos. Todas estas son fracciones, ¿sí? Vamos a separarlas acá para que las podamos ver mejor. Vamos a separarlas acá para que las podamos ver mejor. Todas estas son fracciones, ¿sí ven? Y todas estas fracciones son números racionales. Todas estas son números racionales porque me está cumpliendo la definición. La definición me dice, 4 es un número entero, sí. 3 es un número entero, sí. Por lo tanto, esta fracción es un racional, sí. El siguiente, menos 2. Menos 2 es un número entero, que hace parte de los enteros negativos. El 5 es un número entero, pues también cumple con la definición, por lo tanto, es un racional. 8 novenos, el 8 es entero, el 9 es entero, también está cumpliendo. Es más, podemos ver otra que podemos nosotros encontrar. Por ejemplo, a ver, miremos 3 sobre menos 18. Por ejemplo, el 3 es un número entero, el menos 18 también es un número entero, entonces esta fracción también es un número racional. Entonces observe que todos estos son racionales, me puede cumplir. Vamos a mirar otro ejemplo, vea. Vamos a mirar aquí otro. Menos 2 menos 7. Entonces, miren, menos 2 menos 7 también es un número racional. ¿Por qué? Porque menos 2 es entero, o sea, A es entero, el de arriba es un número entero. Menos 7 también es un entero. Entonces me está cumpliendo la definición, que el de arriba y el de abajo sean enteros y que el de abajo sea diferente de 0. Todas estas fracciones, todas estas que ustedes observan acá, son números racionales. Y pues hay también pues infinitas fracciones racionales, hay infinitas fracciones racionales, porque ustedes pueden poner, recordemos que los números enteros son infinitos tanto por la parte positiva como por la parte negativa, y al tener ustedes números infinitos ahí, pues vamos a encontrar infinitas fracciones que podemos nosotros realizar. ¿Listo? Además, los números enteros también se pueden escribir como fracción. ¿De qué manera, muchachos? ¿Cómo se pueden los números enteros escribir como fracción? Pues cuando ustedes tengan un número entero, A, pues si A pertenece a los enteros, o sea, es un número entero, si A pertenece a los enteros, ¿cómo escribimos esto como una fracción? Pues muy sencillo, A sobre 1. Todo número entero, su denominador, va a ser el 1. ¿Listo? Entonces, también las fracciones, los números enteros, qué pena, también se pueden escribir como fracciones. Y ustedes acá pueden copiar cualquier número A que sea entero. Por ejemplo, el 540. Entonces, 540, si yo pongo acá en vez de A 540 y abajo este 1, pues voy a tener que 540 es un número entero y 1 ya sabemos que es un número entero. Por lo tanto, una expresión de esta forma, pues es un número racional. Entonces, cualquier número entero, ya sabemos que lo podemos escribir como un número racional. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, preguntas que tengan. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Los escucho. De mi parte, ninguna. Ninguna por el momento. No, pues ninguna. Listo. Te vamos a continuar acá. No voy a borrar esto para ahorita poder mandarle las fotos. Te vamos a continuar acá. Entonces vamos a mirar cuáles son los racionales positivos y los racionales negativos. Entonces, racionales positivos como subtítulo. ¿Cuáles son los racionales positivos? Son aquellos que el numerador y el denominador tienen, bueno, acá se me fue,
tienen el mismo signo. Por ejemplo, de las que ya vimos anteriormente, muchachos, por ejemplo, si yo tengo la fracción, vamos a hacer acá, si yo tengo la fracción menos 3 sobre menos 5. Si ustedes observan esta fracción, tienen tanto arriba como abajo, o sea, tanto el numerador como el denominador, tienen el mismo signo, que es negativo. Por lo tanto, esta fracción se puede decir que es una fracción positiva. O sea, que esto es lo mismo que escribiéramos 3/5. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa por la ley de signos que se cumplen los números enteros. La ley de signos sirve para eliminar paréntesis, para cuando yo tengo pues signos pegados o cuando hago una multiplicación o una división. En realidad, las fracciones es una división, porque si ustedes observan ahorita lo que estamos haciendo del 0 abajo, estamos era dividiendo. Entonces, acá lo que me están diciendo es 3 dividido en 5 o menos 3 dividido en 5, era la que me dan inicialmente. Cuando yo tengo una división, yo puedo aplicar algo que se llama la ley de signos, y la ley de signos me dice que menos por menos me va a dar más. Por lo tanto, esta fracción va a ser una fracción positiva porque tienen el mismo signo. Pero aquí es para que sepan el por qué es. ¿Listo? Vamos a ver otra, vea, otro ejemplo. La fracción 3 novenos, por ejemplo. Esta fracción, pues no tengo que cambiarla a nada porque ya 3 novenos, pues el 3 es positivo, el 9 es positivo, como tienen el mismo signo, pues ya decimos que este es un racional positivo. Entonces, ¿cuándo son racionales positivos? Cuando tanto el numerador como el denominador tienen el mismo signo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar cuáles son los racionales negativos. Los racionales negativos son aquellos, y vamos a ver unas particularidades, son aquellos que el numerador y el denominador tienen signo diferente. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo. Esto lo que nos quiere decir, muchachos, este primer ejemplo es que, por ejemplo, si yo tengo la expresión menos 2 séptimos, si ustedes observan acá, el 2 es negativo y el 7 es positivo. Como tienen signos diferentes, pues este va a ser un racional negativo. Entonces, ustedes lo encuentran de esa manera. ¿Cómo también pueden encontrar racionales negativos, muchachos? También nos pueden encontrar como 2 sobre menos, o bueno, para que no nos confundamos, pongamos otros números. Entonces, pongamos 8 sobre menos 11. Si ustedes aquí observan, el 8 está positivo, el 11 está negativo. Por lo tanto, esto va a ser un racional negativo. ¿Sí ven? ¿De qué otra manera podemos nosotros encontrar un racional negativo? Este de acá lo vamos a encontrar pocas veces. El de acá es el que más vamos a encontrar. Pero yo que les sugiero, muchachos, cada vez que ustedes encuentren un racional de esta manera, de que el 8 es positivo y el 11 es negativo, cuando vayamos a hacer operaciones de suma, de resta, de multiplicación, todas esas operaciones, yo lo que les aconsejo es que uno siempre por comodidad matemática, ya esto yo lo que le llamo muchas veces la malicia indígena, uno por comodidad matemática, lo que hace es que siempre el signo negativo se lo va a poner al numerador, al de arriba, para que a uno le quede más fácil la operación. Entonces, este número de 8 sobre menos 11, lo aconsejable es que lo escriban como menos 8 sobre 11. Esto es lo aconsejable para poder hacer las operaciones. Pero cuando estemos encontrando fracciones, vamos a encontrar que esta fracción en realidad es una fracción negativa, es un racional negativo, porque lo podemos escribir de esta manera y porque tiene signos diferentes. ¿De qué otra manera? Que esta manera sí es muy común que la encontremos en operaciones, es cuando tenemos, por ejemplo, menos y acá adentro pues tenemos la fracción, por ejemplo, 4/5. Cuando yo tengo este menos aquí por fuera, alguien me va a decir, profe, pero entonces se está contradiciendo con lo que dice acá, de que porque acá el 4 está positivo y el 5 está positivo, el menos está es por fuera. Muy bien, esa es una deducción muy válida.
como el 4 es positivo y el 5 es positivo, si nosotros no tuviéramos este menos de acá, voy a separarlo, si nosotros no tuviéramos este menos, pues diríamos que esta fracción es positiva. Pero como tenemos este menos, ese menos automáticamente me la cambia. Entonces, cuando yo tenía esto, yo podía decir, ah, esto va a ser positivo. Pero con el menos de afuera, automáticamente se me convierte en negativa, porque positivo por negativo, pues da negativo. Entonces, algo para que tengan en cuenta. Y aquí arriba, ¿sí? Profe, pero luego no se supone que para hallar un número negativo tiene que ser del signo diferente. Por eso, entonces, por eso te estoy diciendo, mire, pongamos acá, voy a separar este menos. Como este 4 es positivo y este 5 es positivo, la fracción sería ¿cómo? Positiva. Listo, positiva, pero más, porque es positivo, o sea, positivo. Con este menos de afuera, con el negativo, más por menos me va a dar menos. Por eso la fracción va a ser negativa. Por este menos de afuera que me convirtió este positivo en negativo. Si yo no tuviera este signo menos, si yo lo quito, ahí sí esta fracción me la llevo para acá arriba y esa fracción ya sería positiva. Pero si yo le pongo este menos, estoy ya convirtiendo la fracción en negativa. Vamos a mirar acá, por ejemplo, arriba. Si yo encuentro, por ejemplo, miren, voy a hacer lo siguiente. Si yo encuentro, por ejemplo, menos, y acá pongo menos 4 sobre 5. Esta fracción es positiva. ¿Y por qué es positiva? Ahora la voy a separar un poquito. ¿Por qué es positiva? Porque esta de acá, sin el signo menos, va a ser negativa, ¿cierto? Menos 4 y 5. Como tengo uno negativo y uno positivo, pues la fracción va a ser negativa. Pero con el menos de afuera, esta fracción negativa me la va a convertir automáticamente en positiva, porque ese menos de afuera significa de que el signo que tiene la fracción se lo voy a cambiar. Menos de afuera, o acá lo podemos hacer, vean, menos por menos da más. Ah, por lo tanto me da 4/5. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan sabiendo. Cuando la fracción es positiva, cuando es negativa. Entonces, para que concluyamos, si ustedes cuentan la cantidad de signos que tiene la fracción y le da una cantidad impar, pues la fracción va a ser negativa. Si usted cuenta la cantidad de signos que tiene la fracción y la fracción es par, pues le va a dar positiva. Miremos acá. ¿Cuántos menos hay en esta fracción? Hay uno solo. Y como el 1 es un número impar, pues es negativa. ¿Cuántos menos hay en esta fracción? Hay 2 menos. Y como el 2 es un número par, pues va a dar positiva. Si yo le doy, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí abajo y ya sabemos si lo ponemos arriba o abajo. Menos 6/13. Entonces miren esta fracción que les estoy dando acá. Menos 6/13. ¿Cuántos menos contamos acá, muchachos? 3, profe. Cuentemos bien, a ver. Digo, 1, 4. 2, 3 y 4. Hay 4 signos menos. ¿Y el 4 es un número par o impar? Par. Claro, ¿cierto? Entonces, el 4 es un número par. Como la cantidad de signos negativos es una cantidad par, esta fracción automáticamente yo la puedo escribir como 6/13. O sea, una fracción positiva. ¿Y por qué? Porque ya estamos diciendo que la cantidad de signos menos es una cantidad par. Entonces, la fracción va a ser positiva. Y ustedes lo pueden hacer por ley de signos. Miren, si yo cojo esta fracción solita, sin ningún signo afuera, es negativa. ¿Listo? Porque el de arriba es negativo y el de abajo es positivo. Entonces la fracción es negativa. Pero con este primer menos se me convierte en positiva. Pero con el siguiente menos se me pasa a negativa. Y con el siguiente menos, pues
pues vuelve a ser positiva. Ese es también como el razonamiento que ustedes pueden hacer. Entonces uno dice, vea, esta fracción es negativa, pero con este signo de afuera la convierto positiva, pero con este otro signo vuelve a ser negativa, pero con este otro signo vuelve a ser positiva. Entonces pueden hacerlo por ese razonamiento o lo pueden hacer contando la cantidad de signos menos. Como contamos una cantidad par, que son 4 signos menos, automáticamente uno dice que la fracción va a ser positiva por la cantidad de signos menos que tiene. ¿Listo? Entonces, preguntas que tengan. Chicos, preguntas que tengan. Pregunten lo que no hayan entendido. Pregunten lo que creen que les falta por entender. Profe, o sea, la cantidad de signos que hay que sumarlos y eso es el resultado de la operación. No como tal el resultado, es como para identificar si la fracción es positiva o negativa. Para eso contamos la cantidad de signos menos que tiene. Cuando usted cuente la cantidad de signos menos que tiene esa fracción, es cuando nos vamos a dar cuenta si la fracción es positiva y negativa. Si ustedes observan dentro de esto menos o en el medio de esto menos, no hay ningún número ni ninguna fracción, entonces yo no estoy haciendo operación. Solamente estoy mirando de que esta fracción con todos estos menos, si es positiva o es negativa. O sea, las estoy identificando, pero no estoy haciendo ninguna operación. Entonces, lo único que estamos es identificando cuándo la fracción es positiva y cuándo la fracción es negativa. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues contando la cantidad de signos menos que tenga. Si no tiene ningún signo menos, pues automáticamente la fracción es positiva. Si no tiene ningún signo menos. Si tiene uno solo, negativa, porque uno es impar. Si tiene dos, el 2 es par, entonces positiva. Si tiene 3, negativa. Si tiene 4, positiva. Si tiene 5, negativa. Si tiene 6, positiva, así sucesivamente. Entonces uno cuenta es para saber cuántos signos menos hay y de la cantidad que tenga, ya uno va a saber si la fracción es positiva o si la fracción es negativa. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Preguntan, muchachos, pregunten. Hablen ahora o callen para siempre. Listo, entonces vamos a pasar con la siguiente parte del tema, del trabajo de hoy. Entonces vamos a escribir como título. Yo ya les envío las imágenes de todo esto. Vamos a escribir números mixtos. Subtítulo. Vamos a escribir números mixtos. Entonces vamos a mirar qué es un número mixto. ¿Listo? Y ya empezamos también ahorita a mirar pues qué son fracciones equivalentes, cómo se clasifican, cómo convertir, porque eso pues nos hace falta también. Entonces, números mixtos. Entonces, ¿qué es un número mixto, muchachos? Un número mixto o una fracción mixta, también es conocido. Está formado por una parte entera y una parte fraccionaria, una parte, sí, fraccionaria. Entonces, un número mixto o una fracción mixta está formado por una parte entera y una parte fraccionaria. Ustedes la van a encontrar simbolizada de la siguiente manera. A, B, vamos a coger solo este B. C. Acá me dice A es la parte entera y B, sextos, pues es la parte fraccionaria o la parte de la fracción. Nosotros, ¿cómo determinamos cuando una fracción es, cómo podemos saber si una fracción la podemos convertir a número mixto? Pues una fracción se puede convertir a mixto si la fracción, bueno, pongámoslo acá abajo. Ya doy para las preguntas, regálame ya.
una fracción impropia se puede convertir a número mixto. Punto y coma. Y un número mixto se puede convertir a fracción impropia. Ahora sí, voy con preguntas que tengan. ¿Quién levantó la mano? Ahí yo, profe. Cuénteme. Profe, Ujú. esto, bueno, para convertir un número un número así, habría que sumar el B y el C, digo, multiplicar el B y el C y sumarlo con el A. Vamos a mirar, porque no es de esa manera, pero está un poco confundido con el algoritmo, pero no es exactamente como lo estás diciendo. Pero entonces vamos a mirar acá. Dice, entonces los números mixtos, pues son los que vienen son los que se escriben de esta forma, donde A es una parte entera o es un número entero y B sobre C, pues es una fracción. ¿De dónde vienen los números mixtos? Los números mixtos vienen de una fracción impropia. Cuando una fracción es impropia, muchachos, una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Esas son fracciones impropias. Cuando ustedes estaban viendo hasta hace 2 años en primaria, voy a bajar acá un poquito, voy a bajar un poquito para hacer aquí un dibujito. Cuando ustedes estaban viendo hace unos añitos en primaria, entonces ustedes le daban, por ejemplo, la fracción 1/2. Entonces le decía a la profesora, chicos, ¿cómo vamos a representar esta fracción 1/2? Entonces ella les decía, pues vamos a dibujar un pastelito, cuando ustedes veían esto de fracciones, y dice que la partimos por la parte de abajo. Entonces en este caso partimos el pastel en 2 y vamos a tomar lo que me dice la parte de arriba. Es decir, que en este caso tomamos solo 1, o sea, tomamos esta parte. Y aquí quedó gráficamente la fracción 1/2. Esta es la fracción 1/2. Y también ustedes entonces veían, listo, ahora vamos a ver otra fracción. Por ejemplo, 5/2. Entonces, ¿ustedes qué hacían? Ustedes dibujaban un pastelito, dibujaban un pastel y lo dividían en cuántas partes. Siempre se divide por la parte de abajo. Entonces decían ustedes, lo vamos a dividir en 2 partes y tomamos las de arriba. Pero en este caso, yo tomo esta, he tomado una sola parte, entonces me toca también tomar esta, he tomado 2 partes, pero me dice tome 5. Como me dice que tome 5, entonces me toca dibujar otro pastel, partirlo en 2 y tomar otras partes hasta completar las 5. Entonces ustedes tomaban esta y tomaban esta de aquí abajo y por el momento llevan 4. Entonces, no me alcanza. Entonces tengo que hacer otro pastelito, otro pastel, lo dividimos en 2 y seguimos tomando hasta completar los 5. Entonces coloreamos este. ¿Y ya cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5 coloreados. Y entonces aquí ya gráficamente ustedes dibujaron 5/2. Si ustedes observan, esta fracción es conocida como una fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Cuando el número de arriba o el numerador es más pequeño que el denominador. Es decir, cuando yo hago la gráfica, también para verlo como expresión gráfica, cuando yo hago esta grafiquita o la figura, solo tengo que dibujar una sola figurita para poder hacer la gráfica de esto. En cambio, las fracciones impropias, como la que tenemos acá, es cuando el numerador es más grande que el denominador, o sea, cuando el número de arriba es más grande que el número de abajo. Es decir, que me toca gráficamente hacer más de un pastelito para poder hacer la representación. Entonces, estas son las fracciones impropias. Y estas fracciones impropias son las que se pueden convertir en número mixto. ¿Y cómo se convierte en número mixto? Si ustedes observan acá, ¿cuántos pasteles completos coloreé de esta fracción? ¿Cuántos pasteles completos? Alguien que levante la mano y me diga. De la de 5/2, ¿cuántos
completos coloreé? A ver, Sebastián. 2. 2 pasteles completos, ¿cierto? Coloreé 2 pasteles completos y me quedó el otro pastel como una fracción, o sea, no completo coloreado. Es decir, que uno hasta gráficamente puede ver los números mixtos. Entonces, 5 medios en número mixto es como si yo dijera 2 enteros, mira, porque tengo 2 pasteles completos, enteritos coloreados, y el siguiente pastel es una fracción, que la fracción sería 1 medio. Por eso esto viene, los números mixtos vienen a partir de fracciones impropias, porque las fracciones impropias son las que me toca hacer más de un dibujo y por lo menos un dibujito queda coloreado completo. Si usted tiene que hacer más de un dibujo, es que por lo menos uno le quedó coloreado completo. De esa manera, entonces, vamos a representar las fracciones mixtas o los números mixtos. Vamos a saber cómo es. Pero vamos a tener también ejercicios, chicos, que van a ser fracciones muy grandes y de aquí a que ustedes se pongan a hacer todas las particiones y hacer todos los dibujos, se van a demorar mucho. Entonces hay un algoritmo que nos permite pasar de fracción impropia a número mixto y otro algoritmo para pasar de número mixto a fracción impropia con un procedimiento matemático muy simple. Vamos a ver cuál es ese procedimiento. Entonces voy a bajar acá para mirar las conversiones. Entonces, como subtítulo. Profe, no alcancé a copiar todo lo de números mixtos. Ya les envío la foto. Yo ya les envío la A foto. mí Voy a solo me terminar. faltó un pedacito ahí abajo. Pero ya les envío la foto y pónganme en cuidado en esto. Dejen ahí que yo les envío la foto y ustedes pueden copiar todo, ¿vale? Profe, también toca hacer los dibujos. No, no es que toque, pero pues es para que tú te guíes. Entonces acá no es que toque, o sea, yo les estoy explicando, tú miras qué es lo que copias para tú entender el tema, ¿listo? Entonces, miren, vamos a mirar cómo convertir, entonces, conversión de fracción impropia a mixto. ¿Cómo hacemos la conversión de fracción impropia a mixto? Supongamos que tenemos esta misma fracción. Voy a hacerlo con 2 ejemplos. Una con esta misma fracción y una fracción más grande para que ustedes se den cuenta de que aquí a que hagan todos esos dibujos es más fácil el algoritmo. Entonces, 5 medios. Ya sabemos que es una fracción impropia porque el 5 más grande que el 2, o sea, el de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, es una fracción impropia. ¿Cómo hacemos entonces el algoritmo? Lo que tenemos que coger es 5 y lo vamos a dividir. Por acá tiene que estar el signo de división, acá está, y lo vamos a dividir por 2. Entonces vamos a coger el 5 y lo vamos a dividir por 2. ¿Cuánto sería este resultado? Entonces nosotros diríamos, hagamos aquí la división aquí abajo para que nos quede más fácil, mire. Entonces 5, perdonan estos numeritos, pero pues los hago esa mano alzada con el mouse. Entonces miren, 5 dividido en 2. ¿Cómo haríamos la división? Entonces diríamos, un número que a multiplicarlo por 2 me es 5 o se acerque. ¿Qué número sería? 2. Exacto, 2. Entonces uno diría 2 por 2, 4. A 5, 1, ¿cierto? Cuando este número que se llama residuo, cuando este numerito sea más pequeño que el divisor, o sea, aquí el 1 es más pequeño que el 2, por lo tanto, ahí podemos terminar la división. Entonces, mire, este es más pequeño que el 2. ¿Y cómo nos quedaría entonces esto en número mixto? Esto en número mixto, pues nos quedaría, vamos a hacerlo acá. Ya sabemos que cuánto nos dio aquí la división. Esto en número mixto nos quedaría este número que colocamos acá, o sea, el cociente, el número que colocamos acá, va a ser la parte entera. Entonces ya tengo que es un 2 entero. ¿Listo? Y este de acá, con el divisor, va a ser la parte de la fracción. El residuo de la división con el divisor va a ser la parte de la fracción. Entonces aquí nos va a quedar 1, el residuo va a ser lo de arriba, 1 sobre, y el divisor va a ser lo de la parte de abajo. Que ustedes observan, es exactamente lo mismo que nos dio acá, mire. 2 enteros, 1 medio, que nos dio con los dibujitos. Entonces coloreé 2 completos y este me quedó una sola parte coloreada de 2.
Pero aquí con el algoritmo lo vemos que es así, mire. Acá el cociente es la parte entera. El residuo es el numerador y el divisor es el mismo denominador. Vamos con otro ejemplo, con un número más grande que les dije yo que ustedes se iban a dar cuenta. Entonces, ¿puedo borrar esto de la división? Sí, señor. Que esta de la división pues es muy sencillita. Entonces, acá vamos a hacer otro ejemplo. Si nosotros tenemos la fracción, por ejemplo, 134 cincuentavos, pongámosle, 134 cincuentavos, ¿listo? Entonces, si ustedes observan acá, muchachos, es mucho más complicado yo ponerme a hacer un pastel, dividirlo en 50 partes y coger 134 y después otro pastel y dividirlo en otras 100 y así sucesivamente. Es mucho más complicado. Entonces, aquí voy a tener que hacer muchas particiones y se me complica más el ejercicio. Entonces, para eso vamos a hacer el algoritmo. Entonces, el algoritmo me dice, cogemos el 134, entonces miren, el 134, bueno, vamos a hacerlo un poquito más arriba, acá. Cogemos el 134 y lo vamos a dividir en 50. Y acá es que acá me queda un poquito difícil ¿por qué? Por el este. Entonces decimos, si cojo una cifra, 1 no cabe en 50, 50 no cabe en 1, qué pena, entonces no lo podría coger una cifra. Si cojo las dos cifras, pues 50 no cabe en 13, entonces tengo que coger las tres cifras. ¿Cuántas veces cabe 50 en 134? Entonces decimos que cabe otra vez dos veces. 2 por 50 da 100. A 134 me sobra 34. ¿Sí ven? Y acá este 34, si ustedes observan, es más pequeño que el 50. Por lo tanto, yo ya puedo dejar la división hasta ahí. Es decir, que ya este va a ser mi residuo. Por lo tanto, como este número es más pequeño que este 50, yo ya dejo la división hasta ahí y puedo escribir ya mi número mixto, que va a ser aquí el residuo, el número el cociente, qué pena, el número que escribí acá para dividir es la parte entera. Entonces ya tengo que 2 es la parte entera. Ahora, el residuo, que es este 34, va a ser el numerador de la fracción y el mismo que yo tenía acá de cociente, o sea, este mismo va a ser el denominador. Por lo tanto, 134 cincuentavos, ¿qué va a ser el número mixto? 2 sobre 34 sobre 50. ¿Listo? Preguntas que tengan hasta el momento. Es decir, que si yo hago esto en forma gráfica, sé que vamos a tener dos gráficas completicas llenas, partidas por 50 y coloreadas todas. Y la tercera gráfica, ustedes la parten en 50 y van a colorear 34. Eso era haciendo la parte gráfica. Alguien va a decir, profe, pero entonces las respuestas siempre van a ser con dos enteros. No, esto es porque estos dos ejercicios nos han salido de esa manera, pero ustedes pueden encontrar otro ejemplo, por ejemplo, fracciones como, no sé, 80 quintos. Entonces, por ejemplo, 80 quintos o 80, no, que no nos dé enterito, 80 séptimos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría este? Pues hacemos lo mismo que estamos haciendo acá. Cogemos el 80, que lo voy a hacer acá, miren. Cogemos el 80 y lo vamos a dividir por 7. Acá pues cojo este 8 que cabe 7, cabe en 8. Entonces, ¿cuántas veces? Una vez. 1 por 7, 7. A 8, 1. Bajo este 0. Entonces, queda en 10. ¿Cuántas veces cabe 7 en 10? Cabe una vez. Exacto. 1 por 7, 7. A 10, 3. Como no tengo más cifras para bajar y ya este 3 es más pequeño que este 7, pues este 3 ya me queda hasta ahí. O sea, este va a ser ese residuo. Y ya puedo escribir mi número
ya ustedes acá pueden escribir su número mixto. ¿Que cómo va a ser su número mixto? Entonces, recordemos, el cociente o el que yo pongo acá va a ser la parte entera. Entonces, la parte entera va a ser 11. Y la parte fraccionaria, el residuo, que en este caso es 3, va a ser el numerador y el denominador, el mismo por el que yo estaba dividiendo, o sea, este 7. Entonces, aquí tenemos que este 80 séptimos en mixto va a ser 11 enteros, 3 séptimos. Y observen que todas estas tres fracciones son fracciones impropias, que el de arriba es más grande que el de abajo. Y observen también que aquí ya la respuesta me dio diferente de 2. Y aquí también observamos que para ustedes hacer gráficamente 80 séptimos, les tocaba hacer 11 pastelitos partidos por 7 y todos esos 11 coloreados completos. Y el siguiente, o sea, el pastel número 12, lo iban a partir en 7 partes y coloreaban solo 3. Entonces era más largo hacer esto por los pasteles porque ustedes dibujan un primer pastel, lo dividían en 7, coloreaban, todavía me falta para llegar a 80, entonces hacían otro, partían en 7, seguían coloreando, así sucesivamente. ¿Cuántos tenían que hacer? 11 completicos, o sea, 11 pasteles partidos en 7 y coloreadas todas las 7 partes, y el pastel número 12 partido en 7 y coloreado 3. Entonces, era más largo el procedimiento. Entonces, ¿cómo convertimos entonces una fracción impropia a mixto? Por medio de la división, donde el cociente va a ser la parte entera, el residuo, cuando ya sea más pequeño que el divisor, pues va a ser el numerador, y el divisor va a ser el denominador. Y ahora vamos a mirar que por ahorita nos dijo Duván una parte del algoritmo de cómo entonces ahora convertir un número mixto a una fracción, o sea, pasar de aquí a aquí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se hace. Voy a bajar otro poquito. Yo ya les envío lo que les dije, las fotos de todas estas. Entonces vamos a mirar ahora. Conversión de mixto a fracción impropia. ¿Cómo hacemos entonces esta conversión? Por ejemplo, la que teníamos ahorita, 11 enteros, 3 séptimos. Ese es un número mixto, que ya lo conocemos. ¿A cuánto tenemos que llegar por el ejemplo anterior? Pero vamos a mirar si no supiéramos. ¿Cómo me dice el algoritmo, muchachos, para hacer esto de fracción, de número mixto a fracción? La parte algorítmica me dice que vamos a coger la parte entera, o sea, en este caso 11, lo vamos a multiplicar por el 7, o sea, lo multiplicamos por este denominador, y a este resultado, lo voy a meter en paréntesis para saber qué es lo que se hace, y a ese resultado de esa multiplicación le sumamos el numerador de la fracción, o sea, le sumamos 3. Y el denominador me va a seguir quedando el que tengo de la fracción. Entonces, este es el algoritmo. O sea, el algoritmo como tal, vamos a copiar acá, me dice que si yo tengo A enteros y B sobre C, vamos a hacerlo a nivel general, que es un número mixto, ¿cómo lo convertimos a fracción? Entonces me dice, coja el A y multiplíquelo por ese C, o sea, por el denominador. Coge este y lo multiplica por este. Y a ese resultado de esa multiplicación le vamos a sumar el de arriba. Le sumamos B y de denominador siempre queda el C. Miremoslo con este ejemplo, vean. 11 por 7 me va a dar 77 más 3 sobre 7. ¿Y cuánto es 77 más 3? 80 sobre 7. Que si ustedes observan, este número mixto, pues viene de acá, mire, 80 sobre 7. Entonces, ese es el algoritmo que por eso le decía ahorita yo a Juan, que lo tenía, estaba como con la idea, pero un poco confundido de cómo se materializaba o cómo era el orden. Por ejemplo, si yo le doy a ustedes el mixto 3 enteros, 5 sextos. 3 enteros, 5 sextos. Esto aquí va a ser igual. Entonces, el algoritmo me dice, coja el 3, mire, coja el entero, coja la A, multiplíquelo por este denominador, o sea, 3
por 6. A ese resultado le sumamos el de arriba, o sea, 5. Y deja de denominador el mismo 6 que tenía ahí. Entonces, mire, este mismo 6 que tengo acá. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces va a ser 6 por 3, 18. Y ese 18 le tengo que sumar 5 y dejo el mismo denominador. Y 18 más 5 me va a dar 23 sextos. Y de esa manera convertimos de un número mixto a una fracción. ¿Preguntas que tengan, muchachos? ¿Preguntas que tengan? No, señor. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Observen acá lo siguiente, muchachos. Siempre que ustedes cojan una fracción, me voy a volver acá, siempre que ustedes cojan una fracción y la conviertan a número mixto, observen que la parte que me queda como fracción, o sea, esta parte de acá y esta parte de acá, ya son fracciones y no son fracciones impropias, son fracciones propias, donde el numerador es más pequeño que el denominador. Cuando yo la convierto, entonces acá cuando a mí me estén dando números mixtos, siempre tengo la parte entera y aquí adentro tengo que tener una fracción propia, o sea, una fracción donde el numerador más pequeño que el denominador. ¿Listo? Entonces, pilas con esas cositas también. Si acá me dan una fracción impropia, pues esta fracción impropia la tengo que seguir, pues, dividiendo para saber cuál es su parte entera. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy a pegar los pantallazos de lo de hoy. Y vamos a empezar le voy a poner acá unos ejercicios antes de empezar con la parte del módulo. ¿Listo? Entonces, regálenme en un momentico. Voy a dejar de grabar, que ya esto fue la clase.